Apasionado del empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con el tema de NOM 051 modificada. Vamos a ver todo por qué los hexágonos, cuáles son esos requerimientos, qué tanto están funcionando, qué necesitamos saber y conocer sobre la norma de etiquetado. No te lo pierdas, nos vemos porque María del Pilar Hernández White nos va a compartir sus conocimientos y experiencia. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Dale like a la campanita y suscríbete. Este espacio es para ti, emprendedor, ingeniero de empaques, personal de calidad, mercadólogos, todos los que tengamos que ver en el mundo de los empaques. Este es un espacio de enseñanza para ti. No te lo pierdas y nos vemos en un ratito. Muchas gracias que nos están acompañando aquí en este espacio de Enamorando con tu Empaque. Ya estamos a punto de empezar nuestra tertulia digital aquí por Facebook. Gracias a ti que nos acompañas. Dinos desde dónde nos saludas. Es un gusto para nosotros que estés aquí y bueno, compartiendo nuestros conocimientos y experiencias aquí con nuestra invitada especial. Pues ya estamos aquí en Facebook. Muchísimas gracias a ti que nos acompañas en esta sección de Enamorando con tu Empaque, con un tema muy interesante y una súper invitada especial. Y pues bueno, para los que no me conocen, yo soy Lili Rivera, soy apasionada del empaque, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de mis empaques. Y bueno, un orgullo que estés aquí con nosotros en este espacio. Y te pido que nos sigas en nuestro canal de Enamorando con tu Empaque, en donde están todas las tertulias. Dale like a la campanita y suscríbete. Así como si tienes algún tema que crees que te pueda servir, déjanoslo en comentarios y comparte este video a las personas que les pueda ser de utilidad. Hoy tenemos una gran invitada, le agradezco mucho que nos esté aquí. Pilar, una experta en todo lo que es esto de normas. Y bueno, pues ahorita Patti no nos puede acompañar, está en Expográfica, en un ratito aquí se une con nosotros. Y bueno, pues aquí te esperamos y vamos a darle paso a nuestra invitada especial, agradeciendo a la Raquel que está aquí, a Marce. Y bueno, Pilar, qué mejor que tú para que te presentes. Adelante, preséntate y gracias por acompañarnos y compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Es un placer para mí estar aquí compartiendo toda la información que pueda servirles a todas las personas que estén interesadas en este tema. Mi nombre es María del Pilar Hernández White. Yo soy también química farmacéutica bióloga, egresada de la UNAM, y es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, si tienen algunas dudas, me imagino que podrán irlas metiendo por el correo, aquí en el chat. En el chat, y entonces con mucho gusto se manda la respuesta. Bueno, pues aquí te esperamos. Mi nombre es María del Pilar Hernández White, yo soy... Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para comenzar. Sí, ya, ¿verdad? Sí, lo están viendo. Muy bien. Vamos a revisar todo lo relacionado con el nuevo etiquetado de alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas, que es la NOM 051 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Salud del número 1 del 2010. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ahora es la Secretaría de Economía, pero no se quitan las siglas y permanecen como estaba antes. Y esto es sobre la modificación que salió en el 2019. La norma 051 tiene una antigüedad que data desde 1994 con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y lo que les decía ahora es la Secretaría de Economía, en donde se regulaba y se revisaba toda la información comercial que va en el etiquetado de mi producto. ¿Cuál es la información comercial? Es todo lo que es la marca, la denominación del producto, qué es lo que yo estoy vendiendo, el contenido neto, la fecha de caducidad, el lote, el país de origen, el nombre del fabricante, su dirección y sus datos fiscales. Pero se vio que era necesario también que la Secretaría de Salud interviniera en la revisión de los etiquetados para los alimentos preenvasados y las bebidas no alcohólicas.
Y entonces en el año 2010 se hace una modificación a la norma 051, en donde se establece que va a intervenir la Secretaría de Salud revisando todo lo que es la declaración nutrimental, la lista de ingredientes y si tiene sustancias alergenas que puedan causar reacciones a los consumidores. Posteriormente, en el año 2014, debido a la gran pandemia de enfermedades de tipo como la diabetes, la hipertensión arterial y todo lo relacionado con el consumo principalmente de grasas, sodio y todo lo que son azúcares, se decide también modificar nuevamente esta norma utilizando las pilas energéticas que estuvieron en vigencia como 5 años, que son las guías de alimentación. Pero se vio que la población, el consumidor no entendía estas pilas energéticas y entonces deciden cambiar y modificarlas. Y el 4 de octubre del 2019 se propone el proyecto de modificación a la norma 051, en donde se proponen los octágonos negros, que son los que vamos a revisar ahora. El 24 de enero se aprueba del 2020 y el 27 de marzo del 2020 ya sale el dictamen final en donde ya se tiene que modificar. Quedan ya derogados y sin efecto alguno las pilas energéticas y el sello nutrimental. Que si ustedes recuerdan, pues este sello casi nunca se vio en ningún producto porque los requisitos que se pedían eran muy altos y las formulaciones de los alimentos no cumplían con estos límites que se ponían. Esta modificación se divide en 3 fases de implementación. Nosotros ahorita estamos en la fase 1, que va de octubre del 2020 a octubre del 2023. En esta fase se van a aplicar a los perfiles nutrimentales críticos los que son añadidos nada más al alimento durante su fabricación. Es decir, el contenido de nutrimentos críticos que pueda tener el alimento de manera natural no lo vamos a contabilizar, nada más van a ser los añadidos. Y va a entrar en vigor la restricción de publicidad. Ya no se tienen que poner ninguna figuritas de animalitos, de todo lo que son artistas, deportistas, que induzca a consumir ese producto. Y se va a utilizar los criterios del anexo 1. Hay 2 anexos, el anexo 1 y el 2. En la fase 1 vamos a verlos que van de octubre del 20 al 23. En la fase 2 se van a tomar el anexo 2, que son criterios más limitados, o sea, ya se reducen más los nutrimentos críticos. Se sigue manteniendo el perfil a los nutrimentos críticos, nada más los añadidos. Y en la fase 3, que va de octubre del 2025 en adelante, se van a tomar ya en cuenta los nutrimentos, tanto los añadidos como los no, como los que trae el producto de manera natural. Aquí nosotros vamos a ver, estos son los perfiles nutrimentales para la primera fase, que es la fase que nosotros vamos a analizar hoy, porque estamos en ese tiempo. Estos perfiles se dividen en 5 nutrimentos, lo que es energía, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Son los que vamos a analizar. Y son los equivalentes a los 5 octágonos negros que se van a poner en los etiquetados. Se va a basar en la cantidad de 100 gramos de producto, que puede ser sólido o puede ser líquido. Para el caso de la energía, en el caso de los productos sólidos, la limitante me dice que no deben de ser iguales o mayores a 275 kilocalorías totales de mi alimento. La energía total o las kilocalorías totales las van a dar las proteínas, los carbohidratos disponibles y las grasas totales. Entonces, esos son los 3 nutrimentos que me van a aportar la energía. En el caso de los líquidos, me dice que tengo 2 opciones, ya sea que no debe de ser mayor o igual a 70 kilocalorías totales o mayor o igual a 10 kilocalorías de azúcares libres. Los azúcares libres va a ser la sumatoria de azúcares añadidos y azúcares que tiene el alimento de manera natural.
Y esto lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a hacer más adelante. A lo mejor ahorita cuesta un poquito de trabajo entender esto, pero lo vamos a tratar de explicar mejor. Para el caso de azúcares, grasas saturadas, el límite es mayor, que no debe de ser mayor o igual al 10%. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paso de este porcentaje, tengo que utilizar la leyenda exceso de azúcares o exceso de grasas saturadas. Para las grasas trans no debe de pasar o debe de ser igual o mayor al 1% del total de energía proveniente de grasas trans. Y para el caso del sodio tengo dos opciones, que no debe de ser ni igual o mayor a 350 miligramos de sodio, o para las bebidas sin calorías mayor o igual a 45 miligramos. Si yo me paso de estos rangos, yo ya tengo que usar los octágonos negros. Esto es con la finalidad que los productores de nuestros alimentos pues modifiquen todo lo que son sus ingredientes para que entren dentro de estos límites. Este es el perfil nutrimental para la fase 1. Ahora tenemos para la fase 2 es el perfil. Si ustedes observan, la energía para sólidos va a ser igual. Para productos sólidos va a ser de mayor o igual a 275 kilocalorías. Para el caso de los líquidos va a cambiar en los azúcares libres. De 10, que me decía en la fase 1, se reduce a 8 kilocalorías de azúcares libres. En el caso de azúcares y grasas saturadas se mantiene igual, no cambia, igual las grasas trans no debe de ser mayor o igual al 1%. Y para el sodio, si ustedes observan, se redujo de 350 a 300 miligramos. O no debe de pasar mayor o igual a 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría de mi producto. Estos son los perfiles, las tablas en las cuales nos vamos a basar para hacer nuestros cálculos según nuestra declaración nutrimental. Este sistema de etiquetado frontal se basa en el modelo chileno, que ya viene aplicado desde el 2016 y que se ha visto pues que ellos tuvieron una buena aceptación por los consumidores, es decir, lo entendieron y se redujo, aparentemente, se redujo todo lo que es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Entonces, por eso se decide tomar ese ejemplo. En este sistema de etiquetado, yo voy a dar la información comercial y sanitaria que debe de llevar mi etiquetado. Debo de poner las características de dicha información, las cuales deben de ser veraces, legibles y que no se vayan a despintar durante todo el tiempo de vida de mi etiqueta. Eso es muy importante. Y debo de establecer el etiquetado frontal que va a indicarme cuáles son los nutrimentos críticos que tiene mi alimento para yo tener el criterio de escoger un alimento con respecto a otro. Estos son los 5 octágonos que yo voy a utilizar para mi etiquetado en mi producto. Va a depender de cómo está diseñado con los ingredientes. Van a ser exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Y va a haber 2 leyendas, una que dice contiene cafeína, evitar en niños, y contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Estas leyendas se aplican solamente para productos que contengan cafeína o edulcorantes, nada más. Nosotros nos tenemos que basar en la declaración nutrimental, que es un análisis químico que le van a hacer a nuestro alimento. Si ustedes observan en esta declaración nutrimental, es una tabla nutrimental que viene indicado el contenido energético, el cual se va a expresar en kilocalorías y entre paréntesis en kilojoules. Muchas veces yo me he encontrado con etiquetados en donde primero ponen los kilojoules y después las kilocalorías. Y la norma 051 dice que primero va las kilocalorías y entre paréntesis deben de ir los kilojoules. No lo puedo poner al revés. Después viene el contenido de proteínas, las grasas totales, de las cuales se tienen que especificar grasa saturada y grasas trans, porque son los nutrimentos críticos. Están los carbohidratos disponibles, azúcares y azúcares añadidos. En el caso de los azúcares, se refiere a los azúcares que contiene mi alimento de manera natural.
Y para el caso de los azúcares añadidos son los azúcares que yo voy a adicionar durante el proceso de fabricación de mi alimento o de mi bebida no alcohólica. Este es el dato que yo voy a tomar para mi cálculo y ver si yo tengo que utilizar el octágono de azúcares, de exceso de azúcares. No, tiene que ser el de azúcares añadidos. Viene también lo que es fibra dietética, el sodio, que es otro nutrimento crítico, y viene información adicional que se refiere a las vitaminas y minerales que va a tener mi alimento. Puede ser que lo tenga o puede ser que no lo tenga, eso no importa. Si no la tiene, obviamente no se pone nada, y si lo tiene, yo anexo la información. Esta es mi declaración nutrimental, y de la declaración nutrimental salen los 5 iconos, octágonos, que se van a poner en el etiquetado. ¿Qué características debe de tener la declaración nutrimental? El tamaño de la fuente debe de ser de por lo menos de 1.5 milímetros de altura. Debe de estar en negritas los nutrimentos críticos, que son contenido energético, grasa saturada, grasa trans, azúcares y sodio. La información debe de estar dada por 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo del estado físico de mi producto. Y además de esto, yo lo puedo hacer por envase o porción. Si no lo pongo por envase o porción, no pasa nada. Pero si no lo pongo por 100 gramos, sí me puede sancionar Profeco y Salubridad mi etiquetado. Entonces, tengo que ponerlo de manera obligatoria por 100 gramos. En el caso del tamaño de la fuente, hay una excepción en el tamaño. Puede ser de 1 milímetro de altura cuando mi superficie principal de exhibición sea igual o menor a 32 centímetros cuadrados. O cuando yo tengo que poner 20 nutrimentos en una superficie de 161 centímetros cuadrados. Entonces, me permite la norma poner el tamaño de fuente de 1 milímetro de altura. O cuando el envase es retornable y la información se encuentra en la taparrosca o en la corcholata. Entonces, estos tamaños de fuentes son importantes que los consideren cuando ustedes vayan a diseñar su etiquetado. Aquí en la primera fase se pide que si yo voy a agregar azúcares añadidos a mi producto, debo de evaluar las calorías y los azúcares. No necesariamente en mi evaluación sale que tenga que poner los iconos, los octágonos, pero sí los tengo que evaluar. Igual en el caso de las grasas, si yo agrego grasas, tengo que evaluar las grasas saturadas, las grasas trans y las calorías. Y para el caso del sodio, solamente es el sodio. Esta es la relación proporcional que se sugiere para el tamaño del octágono. ¿Cómo debe de ser el octágono? Debe de ser negro, y dentro del octágono va a ir la leyenda de exceso de calorías, de grasas, de azúcares, de sodio, etcétera. Va a ser negro y las letras deben de ser blancas. Y debe de tener un margen blanco en donde en la parte inferior debe de ir la leyenda de Secretaría de Salud. Y como mi fondo es blanco, las letras deben de ser negras. No puedo cambiar los colores. Debe de ser en blanco y negro. También me pide la tipografía para las letras. En el caso de los textos que van dentro de los octágonos, la tipografía debe de ser Arial Bold. Y para el caso de las leyendas donde contiene cafeína, edulcorantes y la de Secretaría de Salud, debe de ser Arial. Y deben de ir en negrillas y en mayúsculas. Existen los octágonos numerales. Ustedes seguramente han visto en algunos productos cuando son muy chiquitos que vienen números en lugar de letras, en lugar de la leyenda de exceso. Esto es cuando mi superficie principal de exhibición es menor o igual a 40 centímetros cuadrados, se permite utilizar un sello numérico. El sello numérico me va a indicar el número de nutrimentos críticos que están en exceso, pero no me va a especificar cuáles son. Esa es una limitante que tiene esta información. Yo, en el caso de los que conocemos, que son los 5 nutrimentos que mencionamos, y si aparece en mi etiquetado el número 5, quiere decir que todos están en exceso.
Si son 3, por ejemplo, pues puede ser exceso de calorías, de sodio y de grasa saturada, o puede ser exceso de azúcares, de sodio y de calorías. Entonces, como no se va a saber cuáles son los nutrimentos críticos, pero sí que tienen ese número en exceso. Y yo ya podría, por el número, saber si mi alimento es nutritivo o no. Si tiene 1, pues es aceptable, pero si tiene los 5, pues se rechazaría completamente. Igual cuando en la superficie principal de exhibición esta es menor a 60 centímetros cuadrados, los octágonos se pueden poner en cualquier área de mi etiqueta. ¿Por qué? Porque hay una ubicación y un orden. La ubicación es que los octágonos deben de ir en la parte superior derecha de mi envase o de mi etiqueta. Y deben de ir de izquierda a derecha en el orden donde yo primero voy a poner exceso de calorías, le sigue exceso de azúcares, después grasas saturadas, grasas trans y sodio. No puedo cambiar esta secuencia. Entonces, si yo tengo 3 nutrimentos críticos, por ejemplo, calorías, azúcares y sodio, entonces yo pongo primero calorías del lado izquierdo, después azúcares y después sodio. Si tengo nada más grasas y sodio, entonces grasas saturadas, entonces pongo primero del lado izquierdo grasas saturadas y después sodio del lado derecho. Entonces tiene que seguir esa secuencia como lo está solicitando la norma. Aquí hay una propuesta cuando son más de un sello de cómo los pueden ustedes acomodar. Inclusive aquí la norma no lo pone, pero se puede poner porque se ha permitido. Cuando son 3 sellos, pueden formarse un ángulo de 90 grados. Exceso de azúcares, grasas saturadas, y abajo de grasas saturadas se puede poner grasas trans, según sea el tamaño de lo que sería mi envase o de mi etiqueta. En el caso de que mi producto lleve las leyendas de cafeína o de edulcorantes, estas se tienen que poner también en la parte superior derecha de la etiqueta, y si lleva los octágonos, mi producto, deben de estar abajo de los octágonos. No los puedo poner arriba, ni los puedo poner del lado izquierdo ni del lado derecho. Tienen que estar abajo de los octágonos en caso de que lleve también los octágonos. Si no lleva los octágonos, pues van en la parte superior derecha, y a lo mejor mi producto nada más tiene cafeína, nada más se pone la leyenda de contiene cafeína, evitar en niños. O si nada más tiene edulcorantes, se pone nada más esa leyenda. Pero sí van en el lado superior derecho de mi envase o de mi etiqueta. Aquí es un resumen para superficies cuya superficie principal de exhibición sea menor o igual a 20 centímetros cuadrados. Las leyendas pueden ir sin recuadro, es decir, deben de llevar un recuadro blanco alrededor de la superficie negra. Cuando la superficie es muy pequeña, menor a 20 centímetros cuadrados, entonces yo puedo eliminar este recuadro. La tipografía va a ser Arial Bold. Ajá, sí, Lili. Mira, Lili nos está enseñando un ejemplo de un producto de superficie principal pequeña en donde se está utilizando un octágono numérico. Aquí, por la naturaleza del producto, lo más seguro es que sea exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasa saturada, lo más seguro. Aquí nada más me dice que tiene 3, pero no me dice cuáles son. Pero por el tipo de producto que es una galleta rellena de un malvavisco con chocolate, entonces seguramente que es exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasa saturada. Sí, ese es un buen ejemplo, muchas gracias. Bien, veíamos la tipografía en el caso de las leyendas, debe ser Arial Bold, debe de ser negro o blanco, debe de contrastar con el fondo, y el tamaño es la altura mínima que corresponda al mínimo establecido para el contenido neto. Aquí también Lili nos está enseñando lo que yo les decía, muchos productos traen, cuando son 3
3 octágonos se permite ponerlo formando un ángulo de 90 grados. Lo pueden poner en horizontal o lo pueden poner en ángulo. No se puede poner en vertical, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Es decir, yo no puedo poner de manera vertical de arriba hacia abajo, empezando exceso de calorías, exceso de azúcares. Lo debo de poner en horizontal en caso dado. Exactamente, este es otro ejemplo. Exceso de calorías y todo. Y ahí ese producto son cacahuates, tiene un exceso de sodio nada más. No, como se evalúan las grasas, se evalúan los azúcares y la energía total y no pasa de mis perfiles nutrimentales, entonces se pone nada más el exceso de sodio. Muy bien. Otra situación que es muy importante considerar en el etiquetado es cuando se utiliza la contraseña oficial. La contraseña oficial son las letras y el número de las normas que supervisan ese producto o que regulan ese producto. Y son de 2 tipos. Si se refiere a las normas oficiales mexicanas, se tiene que utilizar las letras NOM en mayúscula. Si son mexicanas las normas nada más, es la NMX. Y seguido de las letras, se debe de poner los 3 dígitos que identifiquen la norma a la que se está regulando ese producto. En nuestro caso, es la norma 051. Entonces, yo tengo que utilizar la NOM, porque es una norma oficial, utilizaría las siglas NOM y seguido del 051, que se puede poner aquí de manera horizontal a la derecha o de manera en la parte de abajo de lo que serían las letras. ¿Sí? Sí. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, Blanca, ¿la NOM 051 aplica para los envases primarios y secundarios o hay alguna excepción? Para los envases primarios y secundarios, sí. El primario es el que va a estar en contacto con mi producto, entonces yo tengo que etiquetarlo con toda la información. Y también para los envases secundarios, que normalmente son cuando hablamos de envases múltiples o colectivos. Ese sería el envase secundario. Entonces, sí aplica para el caso de los envases múltiples o los colectivos, en donde yo tengo, ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante, de un envase múltiple, en donde normalmente mis productos individuales nada más traen la marca, el lote, la fecha de caducidad y la leyenda no etiquetado para su venta individual. En ese caso, ese sería mi envase primario porque es el envase que está en contacto con el producto, pero mi envase múltiple es el que sería la caja de las galletas, que va a ser mi envase secundario. Aplicaría toda la información para el envase secundario. Yo la tengo que poner ahí. Sí, por ejemplo, en el caso de una caja de galletas, la caja de galletas envase secundario me debe de llevar los octágonos negros en la parte superior derecha y dependiendo si tiene cafeína o si tiene edulcorantes, mi formulación, tengo que poner las leyendas. Okay. Preguntan también aquí en el chat, el ordenado de los 3 aquí en Facebook, Irving nos dice, ¿el ordenado de los 3 sellos en L está permitido por ley o depende de la uva? Depende de la uva, o sea, porque la ley aquí, la norma no me establece esa posición, pero sí lo están permitiendo por el tamaño de lo que sería mi envase. Entonces, sí lo están permitiendo. Esas son las 2 preguntas, ya te estaré interviniendo. Gracias. Sí, las veces necesarias. Bien, regresando a la contraseña oficial. En la contraseña oficial, el responsable de ponerla, que es un sujeto obligado, va a ser el fabricante, el importador, el comercializador o el prestador de servicios. Y se debe de colocar antes de la introducción del producto o prestación del servicio en el mercado.
No debe de retirarse esta información, esta contraseña, hasta que haya llegado al consumidor. Debe de permanecer todo el tiempo de vida que tenga mi producto en anaquel. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pondría la contraseña oficial en el empaque. La norma no me establece en qué lugar del empaque lo voy a poner, o del envase o de la etiqueta. Entonces yo lo puedo poner en la parte de adelante, que es la superficie principal de exhibición, o lo puedo poner en la lateral o en la posterior. Lo que sí tengo que hacer es, la debo de poner. ¿Por qué? Porque mis productos lo piden, o sea, la norma 051 lo está pidiendo. Entonces, aquí en este empaque podemos ver que los octágonos van en la parte superior derecha de mi envase, abajo van las leyendas en caso de que lo requiera. Si no lo requiere, no ponemos leyendas. Normalmente después vendría la marca, después la denominación del producto. Normalmente se pone del lado derecho el contenido neto, pero no es obligatorio. Contenido neto del producto lo puede uno poner del lado derecho o del lado izquierdo, no hay problema. Y viene la contraseña oficial, la NOM, seguido de los 3 números que la identifiquen. En nuestro caso sería 051. Este es el ejemplo que les ponía. Este es un envase primario que contiene galletas, en donde solamente viene la marca, la fecha de caducidad del lote y la leyenda no etiquetado para su venta individual. Este producto no requiere en el envase primario que pongamos los sellos de advertencia. ¿Por qué? Porque donde los vamos a poner va a ser en el envase múltiple, que sería la caja que lo va a contener. Entonces, ahí sí tendremos que poner toda la información comercial, que es la marca, la denominación del producto, el contenido neto, los sellos de advertencia y toda la demás información comercial. Hemos estado hablando de lo que es superficie principal de exhibición y hay 2 definiciones para nuestros empaques y nuestros envases. La superficie principal de exhibición va a ser la superficie en donde el consumidor es lo primero que se va a encontrar cuando va en el anaquel. Es lo que va a ver el consumidor a primera vista. Entonces va a ser, normalmente se considera que es la cara principal de mi producto. En esta superficie principal de exhibición, yo voy a poner de forma obligatoria, por norma, la denominación de mi producto. ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo y cómo lo estoy vendiendo? Es decir, cómo lo presento, qué olor tiene, qué sabor, qué textura, si vienen rebanadas, si vienen mitades, o sea, según como yo lo presente. Después vienen los sellos, que serían los sellos de advertencia, los octágonos y las leyendas. Y el contenido neto. Son los 3 datos obligatorios que debo de poner. Puedo poner la marca, que normalmente si ustedes observan los etiquetados, viene la marca. Pero no es obligatorio. Si yo no pongo la marca, no estoy incurriendo en contra de la norma. Pero si no pongo la denominación, ni los sellos, ni el contenido neto, entonces sí. Y en la parte de la superficie principal de exhibición también podría poner en la parte de abajo la contraseña oficial. O se puede poner en la superficie de información. La superficie de información son los laterales y la parte de atrás posterior de mi envase. Aquí en la superficie de información va la declaración nutrimental, que antes se le conocía como tabla nutrimental, todos los ingredientes que tiene mi producto, las instrucciones de uso, el nombre o razón social, la dirección fiscal, todos los legales del producto y todos los pictogramas que yo quiera ponerle si es una empresa socialmente o ecológicamente aceptada, que son los pictogramas ambientales, el país de origen, el código de barras, la fecha de caducidad o consumo preferente, el lote y algo que sí es ya por norma y obligatorio poner, si el producto no tiene o no lleva octágonos ni leyendas, yo debo de poner este enunciado que dice, este producto no contiene sellos ni leyendas.
Entonces, esto yo lo debo de poner en la superficie de información, que pueden ser los laterales o la parte de atrás. ¿Por qué hemos hecho mucho hincapié en la superficie principal de exhibición? Porque la tabla A1 me va a indicar cuál es el tamaño de mis octágonos según sea la superficie principal de exhibición de mi producto, en este caso de si es mi etiqueta o si es mi envase. Entonces, aquí tenemos la relación que ellos proponen, la norma, para superficies menores o iguales a 5 centímetros cuadrados, yo debo de considerar por lo menos el 15% en tamaño con respecto a la superficie principal de exhibición. Después vienen una serie de rangos de 5 a 30, de 30 a 40, de 40 a 60, de 60 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 o mayores a 300 centímetros cuadrados. Se maneja en centímetros cuadrados. Y entonces del lado derecho vienen las propuestas de tamaño del sello, que se refiere a los octágonos. Entonces, por ejemplo, para superficies mayores a 5 centímetros cuadrados y menores a 30, pues el tamaño del octágono es de 1 centímetro de ancho por 1.11 centímetros de alto. Entonces, esta tabla la vamos a usar cuando hagamos los cálculos sobre nuestra superficie principal de exhibición, que es la que nosotros vamos a ver cuando pasamos por él en los centros comerciales. ¿Cómo la vamos a calcular? Existe una norma, la norma oficial mexicana, la 030 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del 2006. Esta norma me va a decir cómo calcular mi superficie principal de exhibición dependiendo de la forma que tenga mi envase o mi etiqueta. Entonces yo tengo 4 fórmulas geométricas, esas las vimos en la primaria cuando estudiamos, las vamos a aplicar ahora. Cuando nosotros tengamos cajas rectangulares, pues vamos a utilizar la fórmula del rectángulo, que es base por altura. Aquí la base va a ser el ancho y va a ser X. Entonces siempre X va a ser mi ancho. Eso no va a cambiar y siempre lo tenemos que tomar en cuenta. El ancho va a ser X. El alto va a ser Y, va a ser la altura. Entonces, para el caso de los rectángulos de superficies principales rectangulares va a ser X por Y. Si yo tengo una parecida a un triángulo, va a ser X por Y sobre 2. Cuando yo tengo superficies circulares, y aquí, por ejemplo, son cajas de galletas redondas, en donde yo mi etiquetado lo voy a poner en la tapa. Como son superficies circulares, yo voy a utilizar la fórmula de pi, que sería 3.1416 por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado va a ser la mitad de X, o sea, X va a ser el diámetro, aquí en este caso sería X, va a ser el diámetro de lo que sería mi tapa de mi caja de galletas, por ejemplo, si estoy con caja de galletas o si es una lata de atún, por ejemplo. Entonces, y yo voy a poner la información comercial encima de la tapa, entonces X va a ser el diámetro. Yo le saco la mitad a X, va a ser el radio. Eso lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 3.1416. Y así es como voy a calcular mi superficie principal de exhibición. Para el caso de los envases cilíndricos o de las botellas, yo debo de considerar que como viene redondito, o sea, es no va a ser rectangular en este caso mi envase, sino que es redondo, yo no voy a ver el 100% de mi superficie, solamente se ve el 40%. Entonces yo voy a tomar el diámetro por el alto, que sería X por Y, por 3.1416, porque es circular, mi envase va a ser circular, por 40 entre 100. Esa es la formulación que yo voy a utilizar. Entonces, esto es lo que propone la norma, esto es lo que tenemos que utilizar para calcular nuestras superficies principales de exhibición y poder calcular el tamaño de nuestros octágonos. Aquí les pongo un ejemplo. Si yo tengo botellas como el tipo del aceite o de refrescos o de jugos, yo voy a eliminar la tapa, el cuello, y que serían los hombros, y todas las superficies irregulares que puedan tener
donde no va a ir la etiqueta, eso se elimina. Y entonces yo voy a tomar como superficie principal de exhibición, X va a ser el diámetro de la base de mi botella, por Y, que es la altura, por 3.1416 por 40, entre 100. 40 se refiere al 40% de lo que yo puedo ver cuando paso por el anaquel. No voy a poder ver el 100% de mi etiqueta. Entonces, nada más se percibe el 40%. En el caso del envase que tenemos en el centro, este sí es un envase casi rectangular. Entonces, yo lo veo casi al 100% bien, toda la información que yo ponga ahí. Entonces, se tomaría como X por Y, que sería ancho por alto. Para el caso de los circulares, como es la de atún, por ejemplo, yo tomo el radio al cuadrado por 3.1416. Y esas son las fórmulas que tengo que aplicar para mis envases. Ahora, hay otra tabla que debemos de tomar en cuenta, que son los factores de conversión para hacer nuestros cálculos y ver si entra dentro de nuestros lineamientos según las tablas que vimos hace rato. Entonces, por ejemplo, para el caso de los hidratos de carbono y de lo que son los azúcares, tanto los añadidos como los azúcares que contiene el producto de manera natural, yo voy a tomar que por cada gramo de carbohidrato o de azúcar, yo voy a obtener 4 kilocalorías. Para proteínas, 4 kilocalorías. Grasas, cualquiera de las grasas, pueden ser monoinsaturadas, poli, grasas trans o grasas saturadas, van a ser 9 kilocalorías. El alcohol son 7 kilocalorías. Los polioles, como son el sorbitol, maltitol, xilotol, isomal, isomaltitol y manitol, son 2.4 kilocalorías por gramo. La eritritol y la luosa no tiene calorías. Y la tagatosa 1.5. Nosotros, en el ejemplo que vamos a manejar ahorita, nos vamos a basar en los azúcares, en las grasas, tanto saturadas como trans, y vamos a manejar 4 kilocalorías y 9 kilocalorías. Aquí vamos a empezar a ver el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero etiquetar una bolsita de cacahuates porque es lo que yo vendo. Cacahuates, tipo o estilo japonés. Bien, aquí me dice que yo tengo, las medidas de mi envase son de 14 por 20. 14 de ancho por 20 de alto. Entonces yo aplico la fórmula del rectángulo, que sería el ancho por el alto, y 14 por 20 me da que son 280 centímetros cuadrados. En el análisis químico, para poder diseñar una etiqueta, yo tengo que conocer el análisis químico, que es el análisis bromatológico de mi producto. Eso me lo da el laboratorio al cual yo mandé a hacer el análisis. Entonces, con ese análisis químico o a la declaración nutrimental, cualquiera de las dos, a mí me va a decir cuál es el contenido energético por cada 100 gramos de producto, cuánto es de grasa saturada, cuánto es de grasa trans, cuánto es de azúcares y cuánto es de sodio, que son los 5 nutrimentos críticos de los cuales yo tengo que decidir si voy a poner o no los octágonos. Entonces, en este caso, vamos a razonarlo. A mí me dice, contenido energético en 100 gramos es de 402 kilocalorías. O sea que yo tengo 402 kilocalorías de producto. Ese es mi 100%. Aquí vamos a irlo razonando. Entonces, yo voy a revisar con la tabla 1 que vimos al principio de la plática. Como mi producto es un sólido, entonces yo me voy a ir aquí a donde dice sólidos en 100 gramos de producto y me dice que no debe de ser igual o mayor a 275 kilocalorías totales. Aquí mi contenido energético son las calorías totales y me dice que son 402 kilocalorías. Entonces se pasa muchísimo, por lo tanto, sí debo de poner un octágono que diga exceso de calorías. Ya tengo mi primer octágono. Después voy a razonar los azúcares. Los azúcares, a mí en mi análisis me dice que azúcares añadidos tengo 6,8 gramos de mi producto, en mi producto. Entonces,
yo lo voy a multiplicar por el factor de conversión de 4 kilocalorías. Los gramos que a mí me den en mi análisis químico lo multiplico por el factor de conversión de 4 kilocalorías para sacar el total de calorías que me da por los azúcares añadidos. Y dice que son 27,2 kilocalorías. ¿A cuánto equivale en porcentaje? ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, en mi perfil nutrimental, me dice que los azúcares no debe de ser igual o mayor al 10%, ¿sí? Del total de energía. Entonces, si 402 es el 100%, 27,2, ¿a cuánto equivale? Entonces, es una simple regla de 3 y me dice que son 6,7%. Está abajo del 10%. Por lo tanto, no utilizo sello de advertencia de exceso de azúcares. ¿Sí? Ahora vamos con las grasas saturadas. Las grasas saturadas dice que tiene 3,3 gramos de grasa saturada. Lo multiplico por el factor de conversión de las grasas, que son 9 kilocalorías, y me da un total de 29,7 kilocalorías de este producto. Igual utilizo el mismo factor de conversión. Si 402 kilocalorías es el 100%, 29,7 sería 7,38%. Y según mi tabla de perfiles nutrimentales, no debe de pasar del 10%. Por lo tanto, tampoco utilizo el sello de exceso de grasa saturada. Grasas trans me dice que no tiene el producto, entonces está en 0 y me voy al sodio. El producto tiene 313,8 miligramos. Fíjense, aquí me dice que el sodio no debe de ser igual o mayor a 350. Entonces, como es menor, tampoco reporto octágono de sodio. Entonces, mi producto quedaría simplemente con un octágono de exceso de calorías únicamente. ¿Y cuál sería el tamaño de este octágono? Bueno, pues ya apliqué mi fórmula de ancho por alto y me da que son 280 centímetros cuadrados. Por lo tanto, me voy al renglón de 200 entre mayor a 200 y menor a 300 y me dice que debe de ser de 3 centímetros de ancho por 3,32 de alto. Entonces ya tengo el tamaño de mi octágono y ya solamente va a ser uno. Eso es lo único que aplicaría para este producto. Vamos a poner otro producto. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o seguimos con otro ejemplo y al final de los ejemplos podemos hacer las preguntas. Sí, si gusta, seguimos con el otro ejemplo y ahorita para que vayan dejando sus preguntas, igual aquí en el chat. Aquí dice Blanca, ¿qué pasa con los alimentos artesanales? ¿También están obligados? Si están preenvasados, sí. Si se venden envasados, sí. Debe de llevar los octágonos y las leyendas. Si utilizan edulcorantes artificiales, sí. Bien, Gracias. vamos a ver otro ejemplo. En este ejercicio, la tabla, aquí tengo del lado izquierdo mi tabla, lo que es la declaración nutrimental por cada 100 gramos de producto. Y me dice que es una caja de galletas circular. Entonces yo voy a aplicar la fórmula de pi por radio al cuadrado, que sería 3,1416. Aquí me dice que es de 25 centímetros la X, que sería el diámetro. Entonces, la mitad va a ser 12,5 al cuadrado, van a ser 156,25 centímetros por 3,1416. Me da que es una superficie principal de exhibición de 490,87 centímetros cuadrados. Voy a analizar el contenido energético. Me dice que son 438 kilocalorías. Entonces me voy a mis perfiles y se pasa mucho igual que en el ejercicio anterior, por lo tanto sí utilizo el octágono de exceso de calorías. Para el caso de la grasa saturada, aquí me dice que son 9,5 gramos. Lo multiplico por 9 kilocalorías y me dice que son 85,5 kilocalorías que tengo. Si 438 kilocalorías es el 100%, las 85,5 equivalen a 19,5%. Entonces, estoy arriba del 10%. Por lo tanto, sí utilizo
un octágono de exceso de grasa saturada. No tengo grasas trans, entonces me voy a ir a azúcares añadidos. Azúcares añadidos me dice que son 42 gramos. Lo multiplico por su factor de conversión de 4 kilocalorías y me da que son 168 kilocalorías. Igual, estas 168 kilocalorías equivalen al 38,35% de azúcar, porque utilicé la regla de 3. Si 438 es el 100, 168 sería a X y entonces me dice que son 38,35. Se pasa muchísimo del 10%. Entonces utilizo octágono de exceso de azúcares. El sodio, aquí lo podemos ver, es de 225 miligramos. Este está menor, entonces no va a llevar octágono de sodio. ¿Y cómo quedaría mi resultado? ¿Cómo quedaría mi etiquetado? Bueno, aplicarían 3 sellos, que serían exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas. Irían en ese orden de izquierda a derecha. Primero calorías, en medio azúcares y del lado derecho grasas saturadas. Si mi superficie es de 490,87 centímetros cuadrados, entonces yo me voy a la tabla de donde están los rangos y como pasa de 300 centímetros cuadrados, pues el tamaño de mis octágonos va a ser de 3.5 de ancho por 3.88 de alto, no lleva leyendas y la propuesta es que quedaría así en mi etiquetado. O a 90 también se podría poner, dependiendo de la información que ustedes vayan a poner en la parte de la tapa, que sería la etiqueta que ustedes van a diseñar. Vamos a hacer otro tercer ejercicio con un líquido para ver cómo aplicamos el criterio de los líquidos. Y en este caso, se supone que es un refresco, un jugo, etcétera, en donde mi envase es cilíndrico y yo voy a quitar lo que sería la tapa, el cuello, los hombros y toda la parte de la botella que tenga una figura amorfa, que no la tenga bien definida. Y entonces mi ancho va a ser de 5,5 y mi altura va a ser de 7. Pero como es cilíndrico, yo no puedo utilizar la fórmula del rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay que recordar que solamente el 40% es lo que yo voy a poder ver. Entonces yo utilizo la fórmula X por Y por 3.1416 por 40 entre 100. Y entonces sustituyo los valores y me dice que mi superficie principal de exhibición es de 48,38 centímetros cuadrados. Entonces me voy a mi razonamiento a ver cómo queda lo que sería mis octágonos. En el contenido energético me dice que tengo 34 kilocalorías. Entonces yo me voy a mis perfiles nutrimentales. En líquidos me dice que es decir, mayor o igual a 70 lo pongo. Aquí como es 34, en teoría aparentemente no pondría un octágono de exceso de calorías. Sin embargo, hay otra premisa que dice o mayor o igual a 10 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, como yo tengo estas dos premisas, tengo que aplicar las dos y ver si en las dos está menor a este valor, no pongo el octágono, pero con una que esté fuera de ese valor, sí los tengo que poner. Entonces, para la primera premisa que dice mayor o igual a 70 kilocalorías, esta 34 kilocalorías es menor, entonces no pongo el octágono. Pero voy a razonar la segunda premisa que dice no debe de ser mayor o igual a 10 kilocalorías de azúcares libres. Hay que recordar, por definición, la norma me dice que los azúcares libres son los azúcares del producto de manera natural más los añadidos. Y yo los tengo aquí en mi tablita del lado derecho. Me dice que yo tengo azúcares 8,5 gramos y azúcares añadidos 8,5 gramos. Entonces yo tengo que sumar estos dos y ver si es menor a 10 kilocalorías. Si es menor a 10 kilocalorías, no pongo octágono. Pero si pasa, entonces ya tendría que ponerlo. Entonces vamos a hacer el razonamiento. Yo sumo
Los azúcares y los azúcares añadidos me dice que son 17 gramos. Por el factor de conversión de 4 kilocalorías, me dice que son 68 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, 68 es mayor a 10, por lo tanto, sí voy a poner exceso de calorías. En los productos líquidos deben ustedes tener cuidado en eso para poder considerar la primera premisa o la segunda. Si con la primera sale que tienen que poner exceso de calorías, ya no razonan la segunda. Pero si, como es este ejemplo, en la primera sale que no hay necesidad de poner el octágono, tienen por obligación que razonar la segunda premisa para ver si sí aplica o no. En este caso, al hacer nuestros cálculos, aplica que sí debe de llevar el octágono de exceso de calorías. Para el caso de azúcares, yo solamente voy a tomar los azúcares añadidos y me dice que son 8,5 por 4 kilocalorías, me da 34 kilocalorías de azúcares añadidos. Y aplico el mismo razonamiento. Mi contenido energético total va a ser el 100% y me decía que eran 34 kilocalorías. Aquí los azúcares añadidos son 34, por lo tanto tengo el 100%, se pasa del 10% y entonces sí tengo que poner exceso de azúcares. Permítame tantito. Y quedaría mi etiquetado quedaría con estos dos octágonos de exceso de calorías y exceso de azúcares. En la parte superior derecha de lo que sería mi etiqueta, que va a ir en la parte frontal o en la parte que va a ver el consumidor hacia adelante. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Preguntan en el chat que cómo, porque hablabas de los personajes, que cómo han funcionado lo de los personajes, si realmente a tu criterio sí se vea un cambio o realmente no ha funcionado como tal. Bueno, yo creo que sí se ha entendido mucho mejor los octágonos, o sea, mi criterio es que el consumidor sí ha entendido más el poder diferenciar entre un alimento más sano que el otro. En este caso, yo lo que sí veo que los niños, aunque no tengan figuritas, van a consumir la galleta o el chocolate, porque realmente no se basan tanto en lo que sería la figura o la imagen del deportista, porque el niño más bien lo que quiere es el producto. Entonces, ahí ha habido un consumo igual. No ha habido tanto, no ha bajado tanto, porque el niño quiere la galleta y la consume independientemente que la figurita esté o no en el empaque. Lo que sí yo siento es que el consumidor adulto, que es el que ya toma el criterio para poder seleccionar qué alimento le conviene o no, sí funciona mejor que con las pilas energéticas. O sea, es más fácil entender cuando hay un exceso de calorías o de azúcares, entonces la persona ya no lo consume. Aquí, donde yo veo la limitante es en el numérico, porque la persona no va a saber cuáles son los nutrimentos que están en exceso. Pero yo creo que sí ha funcionado. Y de hecho, el ejemplo que tú pusiste de las galletas, ¿no? Fui porque compré una precisamente para eso y sí, la caja trae los hexágonos. Ajá, sí, calorías y azúcares, ¿verdad? Y grasas. Trae, sí, es caloría. Ahí está, calorías, ajá, y grasa saturada. Ajá, y también como es de paquetines, pues dependiendo, por ejemplo, este trae número. El número porque por el tamaño de la superficie. Pero, ajá. Y aquí no se sabe cuál va a ser, pero por el tipo de producto, aunque no lo pongan en el número 2, por el tipo de producto, la deducción sería calorías y azúcares. El otro, el chocolate serían 3 calorías, azúcares y grasas saturadas. Ajá, lo más seguro es que es calorías, azúcares y grasas saturadas. Como tiene crema, la crema tiene grasa, entonces debe de estar considerada la grasa saturada. Fíjate que aquí tengo una que es la de las palomitas. Esta lo tiene el empaque secundario, pero el empaque primario, como no está etiquetado pues para su venta individual. No es obligatorio ponerlo. No lo tiene. Ajá, porque lo trae el secundario, ¿no? Y este sí no está etiquetado para
Sí, porque es un envase múltiple. Entonces, en el envase múltiple, los envases primarios no van a llevar la información completa. Sí, exacto. Entonces, no sé si tengan aquí en el chat. Nada más una cuestión, ahí es algo muy importante, porque si en los envases individuales están impresos toda la normativa 051, sí los deberían de llevar. O sea, si estuvieran etiquetados para su venta individual, sí tendrían que llevar los sellos. En los que tú nos estás mostrando, como, exacto, no están etiquetados para su venta individual, por lo tanto se pone en el secundario, pero ahí sí depende de la estructura de comunicación, logística, venta de cada uno de los productos con respecto a sus marcas, ¿no? Sí, de hecho, esta no tiene, pero si vemos y nos ha tocado ir al súper, la que se vende individual, sí trae sus sellos. Porque esa sí la debe de tener. Sí. Sí, porque trae toda la información comercial y sanitaria. Sí. Trae la marca, la denominación de producto, contenido neto, debe de traer los sellos, debe de traer el nombre del fabricante, la tabla que sería la declaración nutrimental, los ingredientes y la conservación del alimento, o sea, la manera de conservarlo más tiempo. Entonces, si trae toda esa información, sí debe y está obligado a poner los octágonos. Si no, entonces con que ponga la leyenda no etiquetado para su venta individual, el envase primario es el que debe de llevar los octágonos. Sí, fíjate que no lo tiene como tal porque dice contiene, retire la envoltura, pero no viene con la leyenda de no etiquetado para su venta individual. Eso ahí sí está mal, ahí está, si Profeco lo muestrea y lo puede inmovilizar el producto. Sí, sí, porque la caja sí lo trae perfecto. Sí trae toda la información. Pero y sí no trae la leyenda de no para su venta individual. Y no son de los que están, y comenta Blanca, dice, entonces los sellos no tienen ninguna relación con la porción, pues se basan en 100 gramos, ¿es correcto? La porción exacta, es correcto. Los sellos se relacionan a 100 gramos. O sea, esos sellos me están diciendo que en 100 gramos de producto yo tengo un exceso. Ahora, si el fabricante quiere poner además los contenidos en lo que sería la declaración nutrimental por envase o por porción, lo puede hacer, pero el sello me indica que es sobre base 100, nada más. Okay. Sí, correcto. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí en el chat en lo que reviso acá en Facebook? Sí, sí. Les preguntaban que qué empaques traen lo de la numeración, que ya lo vimos, ya dimos algunos ejemplos, sobre todo por los tamaños muy pequeños como comenta, ¿no? Dependiendo de la superficie principal de exhibición. Sí, pues aquí este tema la verdad es que ahorita ya, aquí a ver, esperamos si nos dejan preguntas aquí en Facebook, son de las que nos habían hecho. Y pues un tema muy interesante y de verdad que sí, analizarlo, porque como comentabas de los personajes, sí exactamente, a lo mejor no tienen tanto el impacto, ¿no? Ya ves que uno de las marcas conocidas, pues no quita uno de sus elementos, de su personaje de toda la vida, porque bueno, presentó de que no afectaba o algo así a los consumidores, ¿no? No, coman ustedes. Que ese no lo quitaron, de hecho. Sí, por ejemplo, en el caso de los cereales, el tigre toño, bueno, en teoría ya no debe de estar. El Bimbo no lo han quitado, yo sigo viendo al osito. De hecho, el osito dijeron que no lo iba, de acuerdo, bueno, yo leí un artículo que decía que ese no lo iban a quitar porque habían presentado que era un pan salado y que no afectaba. Ya exactamente no sé. Leí aquí, algo así. A veces los fabricantes prefieren pagar las multas porque les conviene a lo mejor por venta, sacan mayor venta teniendo esa información que quitándola. Entonces a veces dicen, bueno, yo pago la multa y que me lo dejen, ¿no? Que siga la imagen alusiva.
Lo que sí, yo creo que cuando el niño está muy afianzado al producto, aunque no tenga la imagen, lo va a seguir consumiendo. Ahí ya depende del adulto que tengamos la comunicación con el niño de explicarle o de decirle o disminuir ese consumo. En el caso de los sellos, yo sí considero que funcionan mejor que las pilas. Sí, Son más están entendibles, más fáciles de entendibles, entender, sí. porque no relaciona porcentajes. Las pilas relacionaban los porcentajes. Si uno no conoce cuáles son los límites en porcentajes, no sabe uno si está en exceso o no. Entonces, daba lo mismo que dijera 8%, 9%, 20%, daba lo mismo, porque no tenemos el conocimiento de los límites permitidos en porcentajes o en kilocalorías, incluso en kilocalorías. Nosotros estamos basados en una dieta de 2000 kilocalorías. Entonces, el consumo de los alimentos se basa en esa dieta. Si pasa de 2000 kilocalorías, estamos teniendo ya problemas que puede ser de obesidad. Entonces, también las personas no conocen esa limitante y en las pilas energéticas, cuando veían el contenido en kilocalorías, no sabían interpretar si estaba alto o bajo. Fue un poco difícil, por eso se decide cambiarlo en el 2019 y yo pienso que ahorita, como está, es mejor que con el etiquetado anterior. Sí, la verdad es que yo creo que sí. Adelante, Raquel. Sí, aquí es importante revisar, estamos en el ejemplo de Grupo Bimbo, por ejemplo, Grupo Bimbo es un corporativo muy grande, muy importante, mexicano, y en el caso de Marinela, que es quien lleva Gansito y todo esto, sí sacaron a sus mascotas. Quizás en la parte del pan de caja, justamente habría que recordar que esta norma surge por la cuestión del exceso de azúcares que los mexicanos estamos, y en general en el mundo estamos comiendo, y que eso deriva en diabetes, ¿no? En una situación de obesidad, de diabetes, en fin. Entonces, si revisamos, es que no todas las marcas de Grupo Bimbo mantuvieron, por ejemplo, Marinela, que es de Grupo Bimbo, sí elimina en sus productos las mascotas y además mete los sellos, los hexágonos, los octágonos en los empaques, ¿no? Entonces nada más era un poquito eso, porque bueno, justamente estamos hablando de ciertas marcas y es importante sí también hacer estas diferencias entre las marcas dulces, las marcas saladas dentro de la marca, dentro del corporativo, y que sí, algunas sí tienen que cumplir literalmente con la norma, ¿no? Sí, aquí sí lo quitaron, si lo vemos como comentaba Raquel, en los paquetes dulces, sí exactamente quitaron todos los personajes que ninguno de ellos lleva personajes y traen sus correspondientes octágonos. La verdad es que sí. Sí, y no le pedí imagen, la verdad es que su empaque siempre ha sido muy, muy bonito. Sí. Lidia, adelante. Sí, yo lo que estaba preguntando es si ustedes saben en qué categoría ha tenido caídas en la venta por tema de los octágonos. No tengo la información exacta, es decir, estadística. Yo creo en lo personal que no ha caído demasiado. ¿Por qué? Por lo mismo que decía, la gente estamos acostumbradas a un producto y si nos gusta, como que nos familiarizamos con él y entonces ya lo vamos a consumir independientemente del etiquetado que tenga. Entonces, yo creo que sí ha habido ventas y que no les ha bajado tanto. Desconozco estadísticamente si haya habido alguna baja del 50%, del 20%. En lo personal, a mí me gusta más sin tanta cosa. La verdad, veo los empaques muy limpios. Sí están los octágonos que llaman la atención, pero en la parte de que están los empaques limpios me gusta. Sí se ve mejor que con tanto muñequito, ¿no? Sí, a mí me gustan, porque no, sí, la verdad es que los muñequitos se ensuciaban. Sí, ahora en el caso del niño, el niño realmente se familiariza igualmente con el producto y si a él le gusta la galleta tal, esa es la galleta que se va a comprar.
Por ejemplo, las galletas de Gamesa, las que son de naranja redonditas, esas en su envase y en su etiqueta no llevan ninguna figurita, nunca han llevado ninguna figurita y sin embargo se consumen en una gran cantidad increíble por los niños, que son las galletas que antes en la primaria se vendían en las cooperativas. Son anaranjadas así, bueno, de naranjas y redonditas. Entonces, esas jamás han llevado nada alusivo a una imagen infantil. Y sin embargo, los niños la consumen mucho porque les gusta el producto. Entonces, yo creo que no les ha afectado tanto y sí ha ayudado a que el consumidor tenga el criterio de decir, este producto. ¿Cómo, perdón? No, ya lo silencié. Sí, yo creo que sí, como comenta Lidia, sí se ven los empaques más limpios. Y sí, algo como tú decías, esto lo compra el niño, de hecho, por eso es un gancho que están donde están cuando tú sales a pagar el súper, ¿no? Inmediatamente por los extremos están porque son las compras de impulso, ¿no? Es a donde va a estar el niño. Sí, entonces ya, o sea, prácticamente el niño ya lo quiere, ya no importa aquí si lleva el personaje o no, ya lo ubicó, que aunque no traiga el personaje es el que va a querer. Le gusta. Comenta Blanca, en las pastas secas no se observó ningún sello y seguramente hay exceso de calorías, entonces solo aplican para ciertos tipos de productos en las pastas secas. No, aplica para todos los productos, alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas. Todos. Las pastas deben de llevar, si su formulación está fuera de estas tablas que les mencioné. Si al hacer el análisis bromatológico del producto y al hacer la relación, como lo hemos razonado aquí, está arriba de los nutrimentos críticos, de los límites que piden las tablas, deben por obligación ponerlo. Pero si están abajo, no tienen por qué ponerlo. Lo que sí, entonces tiene que poner la leyenda que este producto no lleva octágonos ni leyendas. La que yo les mencioné hace rato que va en la superficie de información. Entonces, esas pastas va a depender de la formulación que tenga, la cantidad de todo lo que son grasas, proteínas y grasa saturada y azúcares. Si no están en exceso, no tienen por qué ponerlo. No es obligatorio. En este ejemplo que les estoy compartiendo, lo que hicieron fue poner la tabla nutrimental mucho más grande para que se pueda entender, por ejemplo, que tienen grasas saturadas 0.3 gramos, o sea, está muy por abajo y grasas totales 1 gramo y grasas trans 0 gramos. Entonces, al analizar esto justamente, la declaración nutrimental, te das cuenta que no tiene que llevar Ahí lo que sí este producto debería de poner en la superficie principal, en la superficie de información, la leyenda, este producto no lleva sellos ni leyendas. Ahí si no lo tiene, ahí sí podría tener problema con Profeco. Esa sería la limitante. No lo tiene, ¿verdad? No, en este producto no lo tiene. Comentan otro en el chat, aquí en Facebook, dice, en el caso de que tengan un envase secundario en el cual tenga varios envases primarios diferentes, en los cuales toda la información en su declaración nutrimental es diferente, por lo que los sellos también son diferentes. ¿Qué información tengo que poner en mi envase secundario? De todos los sellos que caigan en exceso. Es decir, si yo tengo 3 productos diferentes, entonces yo debo de tener en mi envase secundario las 3 declaraciones nutrimentales para que de ahí yo saque cuáles sellos aplica a cada una de esos. Y dependiendo del número de sellos es el que yo voy a poner. Es decir, si mis tres productos tienen exceso de calorías, no voy a poner 3 veces, tres octágonos que diga exceso de calorías. Nada más pongo uno que dice exceso de calorías. ¿Sí? Si en uno de ellos tiene exceso de grasa saturada, pero en 2 no, entonces también tengo que poner un sello nada más de exceso de grasa saturada. ¿Sí me explico? Es decir, sí tengo que poner los sellos que correspondan a los excesos
según sean los individuales. Pero si se repite que los 3 tienen lo mismo, con una sola vez que lo ponga, no hay problema. O sea, no tendría que poner 3 veces exceso de calorías, 3 veces exceso de azúcares. ¿Sí me expliqué? Sería una sola vez, pero indicaría para los que tienen el exceso. Ok, comentan también, dice, en una etiqueta los sellos deben ser completos. En caso de que estén presentes sellos incompletos, podrían incumplir en la norma. Y en el ¿Cómo? caso de una etiqueta empresa, dice, en la clase de etiqueta, los sellos deben estar completos. En caso de que no estén presentes o estén incompletos, podrían incumplir en la norma. Sí. Sí incumple la norma. No, si no tiene el producto, O sea, entonces no lo pones. O sea, solo pones los sellos. Déjame. a ver Eh, si entendí. Si mi producto lo lleva, tiene el exceso, tengo que poner el octágono. Si mi producto no llega a los límites de la tabla que yo No lo va a llevar. no lo tengo que poner. Y no estoy incumpliendo, estoy cumpliendo con la norma porque estoy cumpliendo con el perfil nutrimental que sería estas tablas que estamos viendo aquí. O sea, mi producto debe de estar abajo de todos estos valores que mencionamos. Abajo, si estamos hablando de energía para sólidos, debe de estar abajo de 275 kilocalorías. Si estamos hablando de líquidos, debe de estar abajo de 70 kilocalorías o abajo de 10 kilocalorías de azúcares libres. ¿Sí? Si es azúcares, abajo del 10%. Si es grasa saturada, abajo del 10%. Si mi producto está abajo de estos límites, no tengo que poner ningún sello, pero sí estoy obligado a poner el enunciado que dice este producto no lleva octágonos ni leyendas. Eso sí estoy obligado a ponerlo en la superficie de información. Ahora, si mi producto lleva a 1 o 2 o 3 o 4 que está arriba de estos límites, entonces ya pongo el octágono correspondiente. Sí, y en el orden de izquierda a derecha, empezando con calorías, sigue azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. No lo puedo cambiar. ¿Alguien, aquí en el chat alguna otra pregunta? O comentario, adelante, pueden levantar la mano para darles la palabra. Adelante, Nefta. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, qué bueno verte por aquí. Gusto en saludarles a toda tu comunidad de Enamorándote con tu Empaque. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues realmente platicando con Lili, comentaba que viendo todo este tema de la NOM 051, pues hemos notado que este tipo de información te roba mucho espacio en lo que es la parte de tu imagen. Los sellos octagonales, toda la información obligatoria que te pide la norma, te roba mucho espacio para poder hacer que luzca tu marca, ¿no? Que puedas enamorar etiqueta, ¿no? con tu imagen, ¿no es así? Sí, sí, Entonces, es cierto. yo platicando con Lili le comentaba que hoy en día existen etiquetas que donde actualmente laboro hemos desarrollado llamadas booklet label o coupon label. Estas etiquetas son etiquetas con contenido extendido que te permiten contener más información aprovechando el espacio de tu etiqueta. Si me permitieran compartir, les puedo mostrar un ejemplo de lo que es esta etiqueta. Sí, claro. Y tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos aprovechado los espacios de las etiquetas para poder contener varias páginas aprovechando tu etiqueta. Es decir, puedes contener precauciones, indicaciones, modos de uso, contenidos, aprovechando las diferentes páginas que tienes, sin sacrificar tantos espacios que tienes en la parte de tu etiqueta. Hay otro ejemplo, por ejemplo, lo hemos aplicado en empaques plegadizos, en la parte posterior de la cara del plegadizo, en donde una etiqueta te permite un desplegado y te permite contener más información. Y es muy práctica porque entonces ahora tienes más espacio para poder poner
más indicaciones. De hecho, hemos logrado desarrollar etiquetas de 1 pulgada. 1 pulgadita, una etiqueta del tamaño de una moneda de 5 pesos. Entonces, esta etiqueta se despliega en 1, 2 paneles, 3 paneles y podemos hacer de 4 paneles. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta nosotros la hemos utilizado en un producto que, aunque es cosmético, pues puede impactarse en muchos otros, ¿no? En la parte posterior del frasco, tú te preocupas por la imagen de tu etiqueta envolvente y en la parte de abajo puedes poner esta pequeña etiqueta en donde contienes ingredientes, tu dirección fiscal, puedes contener precauciones de uso, puedes poner mucha información que probablemente en otro caso pues te robaría espacio en tu etiqueta principal. Platicando con Lili le comenté, oye Lili, sería interesante que las personas que se conectan a tu en vivo pues conozcan que hoy en día para poder cubrir la NOM, ¿no? Que no luce tan bonito esos octágonos, pues tienes otra manera, ¿no? De poder tener información, poner tu etiqueta, que tu imagen luzca, ¿no? Y pues bueno, te permite también, por ejemplo, hemos logrado hacer recetarios, lo hemos aplicado en frascos, lo hemos aplicado por ejemplo, en desodorantes, ¿no? Que también hay ciertas normas que los rigen, ¿no? Que también, de la misma manera, aplicar la norma, pues, te sacrifica muchos temas de diseño, pero bueno, con este tipo de etiquetas, pues ya logras hacer que contengas la información que te obliga la norma, pero también puedes hacer que pues, tu imagen luzca en una etiqueta. Sí, gracias, Nefta. A ver, vamos a ver que aquí nos comenta Blanca. No, a ver, espérame, que nos dicen los octágonos pero los sellos igual deben ir al frente al tamaño que refiere la ley. Sí. Y bueno, aquí Pilar, si quieres contestarnos. Sí. Porque ya. Las leyendas y los sellos, que serían los octágonos, deben ir al frente, que es la superficie principal de exhibición, en la parte superior derecha de lo que sería el envase o la etiqueta. En el orden de izquierda a derecha va primero calorías, azúcares después grasas saturadas, grasas trans y por último sodio. El sodio va siempre a la derecha, calorías siempre va a estar a la izquierda. Y las leyendas, si el producto lo tiene, van abajo de los octágonos. Si el producto no lo tiene, no tenemos que poner las leyendas. Ahora, muchas veces el producto tiene la leyenda, pero no tiene octágonos. Es decir, mi producto tiene cafeína o tiene edulcorantes naturales, pero no lleva octágonos, entonces las leyendas van en la parte superior derecha. También. Okay. Adelante, Raquel. Sí, esta es una pregunta para Nefta, mucho gusto. Oye, y un poquito con respecto a las etiquetas que yo no la puedo desplegar aquí como tú decías, es que podemos tener casi 3 etiquetas en una, ¿no? Por el desplegado y eso está súper bien. ¿Qué tan altos se van los costos? ¿Y de qué materiales podemos tener? O sea... Tienes una ventaja, las etiquetas se entregan en rollo, se adaptan a tu máquina, o sea, no tienes que hacer ninguna adecuación hablando en el tema mecánico, se aplican en rollo. Si tienes una etiquetadora automática, nos ajustamos a tu respaldo, a la tensión que requieres en tu respaldo para aplicar la etiqueta. La etiqueta se aplica de manera convencional, tiene un punto en donde se despliega la etiqueta, se levanta, y esa misma etiqueta se vuelve a bajar y se vuelve a adherir. Puedes contener 1, 2, 3 páginas, se puede aplicar en BioPP, se puede aplicar en cuchillo adherible. Y los costos, por ejemplo, en porcentaje, no me digas costos, pero ¿qué tanto se puede elevar una idea de este tipo para proponerlo a los clientes? Mira, sí se eleva, sí, no te quiero vender la idea de que cuesta lo mismo, no cuesta lo mismo, requiere una inserción, requiere otro proceso. Pero por ejemplo esta etiqueta chiquitita que yo te hablaba cuesta 80 centavos, ¿no? Con 4 paneles.
y fabricamos 150,000 piezas. Tampoco es algo incosteable, ¿no? Para un producto que te va a costar en punto de venta 150 pesos, 180 pesos, 140 pesos, pagar 80 centavos por una etiqueta así, pues en realidad no te impacta, ¿no? No, digamos que no es un costo que no puedas cubrir con tu costo operativo que ya tienes designado para tu producto. Hoy en día lo ocupa Bayer, hoy en día lo ocupa, por ejemplo, esta cajita este es de Reckitt Benckiser, ¿no? Es un medicamento, pero pues... Para toda la información. Entonces puedes contener más texto aquí, ¿no? Estos son textos legales y abarcas esta cara y abarcas esta cara. Vale, Entonces, gracias. sí lo costeas, sí, digamos que son proyectos atractivos, son proyectos que puedes costear, puedes hacer un análisis costo-beneficio y verás que a la larga es un producto que te puede beneficiar y puedes... nuestro lema es a veces, tú preocúpate por tu imagen, yo me preocupo por dónde pongo tu texto legal, yo me encargo de eso, no te preocupes, lo desarrollamos, lo platicamos, vemos el tema de volúmenes. Hoy en día este tipo de etiquetas, incluso en este medio de las artes gráficas, ya los puedes hacer en impresión digital. Puedes hacer 1,000 etiquetas, 2,000 etiquetas, 5,000 etiquetas, ¿no? Por ejemplo, en esta etiquetita de una pulgadita que les mostraba, hacemos 2.5 millones de etiquetas en cada proyecto. Entonces, puedes hacer ya tiros muy variables de muchas formas, se adapta a las formas, a las figuras. Hoy en día es un proyecto muy atractivo, por ejemplo, para Herdes o en este tipo de etiquetas que pues quieres ponerle algún recetario, pero ya no tienes espacio, de verdad. Toda tu información obligatoria te roba todos los espacios, rinconcitos, esquinitas, ya no sabes, es un reto para el diseñador poner toda tu información, porque a veces tu espacio es así, entonces este tipo de etiquetas vienen a revolucionar todo esto, vienen a dar un refresh a quien hace una etiqueta y dice, oye, sabes que ya tengo 3 páginas más para colocar información, ya sientes un alivio, ¿no? Descansas y dices, ya tengo dónde poner tanto texto, ¿no? Entonces, sí es muy práctico, muy versátil, muy ágil y se puede aplicar en cualquier superficie. Gracias. Lidia, levantaste tu mano, adelante. Sí, ¿qué tan estricta es la norma referente a colocar los sellos muy orillados o en el área de sello? Nosotros, por ejemplo, hacemos un flow pack y nos dicen que no puede tocar, no se puede colocar los sellos donde va la mordaza. ¿Y ahí qué tan estricto marca eso la norma? Es que se pueden mover, es decir, deformar. La norma sí es estricta, se tienen que ver bien, se tienen que ver entendibles para el consumidor. Una de los requisitos que pide la norma es dar la información veraz, real y legible. Entonces, si se deforma, puede no ser legible y por lo tanto sí está infringiendo y sí, o pueden estar cortados los octágonos y entonces sí los pueden sancionar, les inmovilizan el producto. Una opción que ustedes pueden hacer es diseñar su etiqueta. Si tú trabajas en una empresa de alimentos, como sí tienen que llevar los octágonos, ya es obligado, o las leyendas, diseñar la etiqueta y antes de mandar a imprimir, solicitar a Profeco la revisión del etiquetado. Profeco cobra, bueno, estaba cobrando hace como un año, como 1,300 la revisión del etiquetado. O sea, sí cobran el servicio. Los solicitan ustedes, pero sí vale la pena porque Profeco les da un documento donde les avalan su diseño. Si está bien, cumple con todo y está dentro de todos los lineamientos, les dan un documento de validación y entonces ya ustedes con toda la confianza mandan a imprimir ese documento y ya no les pueden hacer nada en cuanto a que les incauten el producto. O ya les dirá Profeco si tienen que modificar, variar, mover el tamaño, la distancia, etcétera, dependiendo del análisis. Entonces, esa sería mi recomendación en caso dado de que necesitaran ustedes
por el área, que no fuera muy grande, diseñar su etiqueta y mandar la revisión a Profeco. Ok, muchas gracias. Sí. Es una plática muy entretenida, muy sustanciosa. Sí. Muchas gracias, Pilar. La verdad No, es al que contrario. aprendimos esos cálculos que yo no sabía cómo hacerlos. La verdad es que ahora me quedó. No es yo creo que difícil, muy- realmente nada más es conocer la tabla, que es la declaración nutrimental, y sobre esos valores, básicamente son reglas de 3. Sí, pero muy interesante, que es algo que tienes que ponerte aquí, hacer, aprender y ya ver que también, ¿no? Que muchas veces esto es lo que nos ayuda también a tener una alimentación más sana, porque ahora, igual, a lo mejor los niños no se fijan, pero nosotros sí ya nos fijamos, ¿no? Esto ya trae exceso de azúcares, o esto trae exceso Ajá. de sal, o esto trae, entonces ya como que también hemos tomado más conciencia en esto tipo de la Exacto. alimentación, porque sí antes no, pues el refresco o esto o cualquier cosa y no lo veías así como de tal manera, ¿no? Ahora creo que ya estamos donde, bueno, la obesidad creo y más cuando ya llegamos a cierta edad que nuestro metabolismo ya no trabaja de la misma manera. Ajá, tendemos Entonces, a acumular más aquí a acumular más. Entonces, pues de lo muchas que no gracias. queremos. A Sí, ustedes muchas les gracias. agradezco y ojalá y haya sido agradable y entendible. Ya, como dice Patti, siempre quedan aquí, perlitas y creo que quedaron y creo que quedan para otra tertulia. Pilar, si nos Claro que sí, con haces mucho favor gusto. de acompañarnos aquí, salen. Blanca, adelante, Muchas antes gracias. de irnos Hola, Blanca, adelante. Muchas gracias, muy buena la charla. Creo que ya tenía un tiempo que quería yo escuchar un poco más detalles respecto a estos sellos, pero siempre tengo un issue con el chocolate, ¿no? O sea, es algo que no me queda claro el chocolate, porque cuando hablamos de un chocolate que es una grasa vegetal, y a qué se debe que muchos chocolates, aunque tengan 90% cacao o que sea realmente no tengan casi azúcar, porque es casi todo el cacao, de todas maneras aparece como grasas saturadas si es de origen vegetal. O sea, esa parte no alcanzo como a comprender si la composición cuando reporta el bromatológico sale con algunas grasas saturadas. Porque Bueno, en sí mismo pues ya es una grasa, pero entonces ahí lo sumas, o sea, si no hay, a lo mejor azúcares añadidos sí, pero grasas añadidas no necesariamente puede tener una grasa, ¿cómo se llama? Manteca de cacao, ¿no? Necesariamente. bueno, aquí el análisis bromatológico va a dar el análisis de mi producto según mi formulación. Entonces, en la formulación dependerá a qué se le haya adicionado. Si se adiciona, se puede a lo mejor adicionar, no sé, aceite de coco, por decir algo que ya es una grasa saturada. Entonces, ahí sí incrementaría el valor de la grasa saturada con respecto al producto inicial. Entonces, sí se tendría que reportar definitivamente. Pero eso va a depender de la formulación. O sea, si en Va a depender de la no formulación. tienes añadidos grasas adicionales o grasas saturadas, no tendría por qué tener No de tiene por grasas qué llevarlo. saturadas, o como un aceite vegetal, ¿no? Que Ajá. tampoco puede tener, que tiene exceso, aunque sí, si te excedes, pues va a ser un riesgo también para la salud en el uso de un aceite vegetal, pero... Sí, aquí, por ejemplo, la idea de estos octágonos y de este razonamiento y de los límites que se pusieron fue que los fabricantes reformularan sus productos para que tuvieran menos de los nutrientes críticos añadidos, que normalmente es lo que pasa en las formulaciones. Sí. Es el producto de su manera natural tiene una cantidad y durante el proceso de fabricación se adiciona más para darle más textura, más sabor, más color, etcétera. Entonces aquí la idea de esta nueva, de este nuevo etiquetado es que los fabricantes reformulen sus productos para que sean más saludables y evitar adicionarles, ya sea grasa saturada, ya sea sodio, ya sea azúcares. Entonces... Hay todo un tema, ¿no? Ya pues de ir en contra de alimentos procesados
y pues de alguna manera igual son alimentos, ¿no? Para la gente que pues no tiene mucho ingreso y que necesita muchas veces de esto, depende su nutrición también. Pues bueno, que Sí. sea lo menos. Aquí hay otra de las cosas con los alimentos preenvasados. Ahorita es todo lo que son los aditivos que se le adicionan, los conservadores como sulfitos y nitritos, que se están volviendo también un tema un poco complicado para, en un futuro me imagino que va a haber alguna modificación al respecto. Ahorita hay límites también establecidos, que no pase, no sé, de 10 miligramos por tanta cantidad de producto, porque se ha visto que sí producen muchas alteraciones a nivel neurológico. Los edulcorantes naturales se manejaba que no había problema y se ha visto en los últimos 10 años, han hecho estudios neurológicos que son productos que hasta han impactado en enfermedades neurológicas como el tipo Alzheimer o demencias. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el acesulfame, el aspartame, que aparentemente dice uno, ay, bueno, no tiene calorías, no, pero espérate, que te puede afectar otras partes del cuerpo, no necesariamente la obesidad. Afectar la obesidad. Que también a los estudios toxicológicos que hay hoy día para muchos de los aditivos alimenticios, pues también tienen pruebas a nivel, pues en animales o en lo que sea, en cuestión de justo de definir esa toxicidad y por eso están los límites máximos permitidos y de allí que tampoco debemos demonizar este tema. Bueno, como soy química en alimentos, a veces me cuesta trabajo esa parte, ¿no? De decir, bueno, tienes estas ventajas también de poder tener un alimento estable por más tiempo en el anaquel. Más vida de anaquel, ¿no? Pero que al final tienes también un alimento seguro para su consumo, también tienen esas ventajas, pero el balance, ahí es donde a veces se demonizan cosas que tampoco es tan crítico porque el uso de aditivos es realmente muy, muy, muy bajo, ¿no? Para que eso altere con el peso corporal de una persona a esos niveles, ¿no? A lo mejor en niños, pues sí, estoy de acuerdo que les es más delicado, pero ya en un adulto dependerá de las dosis, ¿no? Como todo. Sí. Sí, es muy interesante. Son temas que se van a discutir y yo creo que en un futuro, bajo las normativas. Y además se ha visto que muchos alimentos preenvasados son básicos en caso de emergencias, ¿no? Para poder hacer que la gente pueda tener alimento y bueno, pues ahí sí es parte de en lo que pueden rescatarlos o en lo que puede llegar más ayuda, en fin, ¿no? O sea, sí yo estoy de acuerdo un poco con Blanca que en general no debemos irnos a estos extremos, ¿no? Tenemos que tratar de tener la justa medida. Y el problema de una obesidad o una diabetes, además de la complexión y del metabolismo propio, ¿no? De esa persona, también implica su cultura alrededor de lo que come. O sea, echarnos unos chicharrones o un gansito, ¿no? Lo que decíamos hace rato, pues sí, pero si lo comes una vez al mes o cada 2 meses, pues eso no te va a alterar mientras tú en un constante, pero si ese es tu desayuno junto con una Coca-Cola, porque para eso te alcanza todos los días o para eso, pues ahí sí ya te descompensas mucho, ¿no? Te alcanza para otra cosa, si lo sumas. Pero sí, ahora sí que cuando te comes la galletita o el gansito, cómetelo sin culpa, pero como dice Raquel, ahí una vez de vez en cuando, porque si no, nos esponjamos como palomitas más cuando llegamos a cierta edad. Entonces, esa es una de las cosas, pues, muy interesante. Me encantó el tema, creo que a todos. Marce, no sé si quieras hacer algún comentario, Lidia o alguno, si no, ya nos vamos a despedir. En un ratito se nos fue, ya son 10 para las 8. Ay, bien rápido. Muchas gracias, a Pilar, de verdad, muy interesante. No, gracias a ustedes. Te agradecemos. Gracias a ustedes, fue un placer y bueno, seguimos en comunicación a través de Lili. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, pues vamos a despedirnos de nuestros
aquí a nuestros seguidores aquí de Facebook que nos acompañaron. Gracias audiencia por estar aquí conectados. Esperemos que este tema haya sido de su interés. Recuerden que lo pueden ver en YouTube, en donde están todas las tertulias, y los invitamos a que se suscriban al canal de Enamorando con tu Empaque. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos de Facebook. Dejamos la transmisión. No se vayan para despedirnos de nuestros amigos de YouTube. Entonces, detenemos nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Gracias a Muy ustedes, interesante. Lili. Fue un placer. Un Realmente placer para nosotros. les agradezco mucho la invitación y pues seguiremos en comunicación. Claro, muchísimas gracias y esperamos, la verdad, que esto nos lleve a muchos también a analizar todo lo que comentábamos de qué consumimos y diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos. A ti que nos ves por retransmisión, gracias por acompañarnos. Pilar nos compartió sus conocimientos y experiencias de esta norma. Si tú tienes alguna duda, puedes dejarlo en el chat y con gusto se lo hacemos llegar a Pilar para que haga la información correspondiente, y te agradezco a ti que nos acompañas. Y bueno, si este video sirve para alguien más, pues compártanlo para que lleguen a más personas. Y nos vamos, como siempre, diciéndonos tu empaque, tu imagen, y no se vayan, sonrían porque voy a tomar la fotito de hoy. Así que Lidia, abre tu cámara porque no nos podemos irnos y... Voy llegando. Marce, que viene aquí ya de regreso, dices, ya estoy muerta, ya no puedo más. Bueno, no nos podemos ir sin decir bye bye. Gracias por acompañarnos. Gracias Raquel. Gracias Blanca. Gracias Nefta. Gracias Pilar. Gracias Marce. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a ti que nos acompañaste. Muchas gracias. Muy buenas noches y nos vemos para la próxima. Gracias a ti que nos acompañaste en esta hermosa tertulia. Recuerda tu empaque, tu imagen. No dejes de seguirnos por nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, en donde todas nuestras tertulias están aquí. Gracias y nos vemos para la próxima, que estará muy interesante la siguiente tertulia. No te la pierdas. Nos vemos el próximo jueves.